Marito y esta investigación que ha comenzado hace muchísimo tiempo, pero que tuvo importantes novedades en los últimos días. La idea es tener una aproximación del trabajo que se viene ahora en esta nueva etapa. Ya lo habían anticipado la jueza, la fiscal, la querellante también, la incorporación, ahora la intervención de antropólogos de la provincia de Corrientes que entienden su mirada puede aportar elementos valiosos, ¿no?, a esta etapa de la investigación. Es por eso que los hemos convocado en vivo y agradecemos también en esta oportunidad el tiempo que nos han dispensado al licenciado José Humberto Miseli y a la licenciada Silvia Ríos. Ambos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, debemos decir que usted, licenciado, es autoridad dentro de su provincia en investigación criminológica. También usted, licenciada, están en este gabinete de investigación de antropología, de ciencias sociales, y han sido convocados por el Poder Judicial de Santiago del Estero. Claro, en principio, para brindar un panorama de intervención nuestra, esta es la tercera vez que nosotros venimos a Santiago del Estero por el caso de Marito Salto. Ah, bien. La primera convocatoria lo hace la policía de la provincia de Santiago del Estero, fundamentalmente con el secretario de Seguridad, el señor Pac. Bien. Y en esta tercera venida, nosotros ya estuvimos en Quimilí en 2 oportunidades haciendo algunas pesquisas junto con un grupo de trabajo de policial, y que es un equipo muy interesante, muy valioso, en que se radicó en Quimilí y empezó a hacer un trabajo realmente meticuloso y de gran valor, ¿no? Y que a nosotros nos fue de tanta utilidad que nos allanó el camino, ¿no? Y ahora venimos porque se concluyó una primera etapa, como muy bien lo ha señalado usted. Bien. Es decir, se terminó una etapa muy importante, de gran trascendencia, y la razón es la siguiente, si me permite, porque estas son cosas que la sociedad tiene que conocer. Por fin, en nuestra larga experiencia en casos de crímenes rituales de culto, en la que nosotros nos especializamos, desde la perspectiva antropológica, pudimos observar de que las instituciones de seguridad por un lado, como la institución de justicia por el otro lado, se abocó a pleno en tratar, y se ha logrado develar este problema e incluso reconocer quiénes fueron los autores de un acto tan macabro como lo que ocurrió con este nene, que tan desafortunado, ¿no? Y se revitaliza de esta manera el valor de la labor de la justicia por un lado y la labor de seguridad, porque se demuestra de que están evidentemente, y yo que soy de afuera me creo en el derecho moral de decirlo, de que tanto justicia como seguridad de Santiago del Estero no están mirando a los pocos, sino a los muchos en materia de equidad, de justicia y seguridad. Y eso para mí es importante dejar claro, porque tendría que ser un ejemplo para otros lugares en los que nosotros no hemos visto igual ejemplo fuera de Santiago del Estero, ¿no? Bien, para pedirle una opinión, su mirada, licenciada, ¿qué aporte pueden hacer la antropología, las ciencias sociales, ampliar precisamente el contexto para poder interpretar y analizar qué es lo que pudo haber pasado, componentes culturales, idiosincráticos, lo que tiene que ver con costumbres, hábitos, ritos? Así es. Dentro de la antropología, que como bien saben ustedes, es el estudio biocultural del ser humano, Sí. La antropología forense, tal como nosotros lo venimos trabajando a partir de la dirección de acá del licenciado Miseli, es justamente desde el campo etnográfico, que es el que trabaja con población actual, ver cuáles son los componentes culturales de este tipo de crímenes. El crimen es una conducta cultural, ¿no es cierto? El único ser humano, la única especie viva que comete crimen, que planifica la muerte, la destrucción de otro, es el ser humano. El animal lo hace por instinto o por supervivencia. El ser humano lo planea y lo ejecuta, ¿no es cierto?, con inteligencia.
Y en ese sentido hay todo un mundo simbólico en el crimen ritual, aspectos mágico-religiosos que operan como motivadores, como propulsores de estos crímenes, donde las ansias de riqueza, de poder, de fortuna, de éxito instantáneo, mandan a un segundo plano la vida humana y se llegan a este tipo de actos aberrantes, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos concretamente es tratar de encontrar una explicación, develar cuáles son los aspectos simbólicos, ideacionales que intervienen en este tipo de crímenes con fines forenses en el sentido de que sean una luz para la justicia, ¿no? No hablamos de lo forense solo como la necropsia, sino de lo forense en términos de justicia, ¿no? Útiles a la labor judicial, en ese sentido. Bien, bueno, seguramente usted acaba de mencionar el aspecto forense como otro capítulo que se ocuparán del análisis de estas mentes siniestras, mentes aberradas, el concepto clínico médico, y ustedes el otro componente, el mágico, el cultural, el atribuirle quizás a poderes sobrenaturales. Claro. ¿Aparece el esoterismo también? Y bueno, el esoterismo vendría a decir, es el combustible que pone en marcha a este cuerpo de creencias de naturaleza mágico-religiosa, en la que hay toda una mixturación de creencias de distinta naturaleza y distinta raigambre, en la que el líquido vital que anima a todo este tipo de cosas para obtener la capacidad de invocatoria a seres sobrenaturales, como muy bien lo señalaba acá la licenciada Ríos, respecto a tener riqueza, tener favores sobrenaturales, sexuales, éxito en la vida, tener el control, es decir, tener el poder, que es un concepto muy importante. El líquido vital es la sangre, ¿no? La sangre como elemento que potencia ese tipo de cosas en la que existe una convicción, porque en función de lo que decía la licenciada Río, quiero remarcar y subrayar un aspecto fundamental. Lo que nosotros hacemos en la etnografía de los crímenes rituales, etnografía es una disciplina de la antropología cultural, sí, y también en la etnología de los crímenes rituales, o sea, el aspecto comparativo, a lo largo de la geografía y a lo largo del tiempo, es estudiar las conductas que están motivadas por ese cuerpo integrado que constituye un sistema de creencias, que es lo que anima a que el individuo opere y lo haga sin ningún tipo de problemas de conciencia, precisamente al hacer una tarea tan macabra como anular la vida de un ser humano. Claro. Y no anularla de cualquier forma, anularla con sufrimientos y con muchas cosas que son terriblemente macabras, ¿no? Entonces, y estas son cuestiones que afectan y que está dado en todo un sistema que nosotros estamos estudiando en este momento, y en función de esos estudios estamos haciendo investigaciones sobre todo lo que tiene que ver cómo opera la mágico-religiosidad como conductora de las conductas humanas, tanto para el lado bueno como para el lado malo, porque es importante remarcar que las religiosidades populares no están para asesinar, pero cuando existe una desvirtuación de estos cultos, cuando se tergiversan los valores, los valores, como claro, usted muy bien lo subraya, entonces ahí se tiene, digamos, este tipo de cosas aberrantes, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiene que ver, licenciado, la región en la que estamos, esta parte del país, ustedes vienen de Corrientes, sí, la fuerte penetración que hay de estos fenómenos en el interior, sí, interior de la provincia, zona rural? Y lo que pasa es que no se olvide usted que Santiago del Estero es una de las provincias en una posición estratégica desde el punto de vista de la geopolítica nacional, que está en el centro del país y en la que tiene una raigambre cultural extraordinariamente compleja y valiosísima. Hay mucha historia. ¡Oh! Extraordinariamente compleja historia, ¿no? Entonces, ahí es donde está el caldo gordo, donde anidan
muchas creencias que a veces, como usted lo había dicho anteriormente, al ser desvirtuada, se toman esas cosas, se la integra en una conducta que son determinantes de actos macabros de esta naturaleza, ¿no? Bien. Bien, pedirle por favor ahora, por razones de tiempo, sabemos que ustedes también están muy ocupados, han trabajado, tienen también entre sus antecedentes haber trabajado en el crimen, en el caso Ramoncito. Así es. De Mercedes. Bien, ¿qué rasgos podrían definir de lo que se pudo develar en ese caso también tan aberrante? En el caso de Ramón Ignacio González, alias Moná o Ramoncito, un nene de 12 años, es muy similar a Marito en cuanto a edad, características socioeconómicas, lugar donde vive, etc. En Corrientes se encontró a este nene totalmente desmembrado, ¿no? Con una cuestión muy particular. Este nene Ramoncito, a diferencia de Marito, estaba escalpelado. Y todo el cuerpo de la posición tenía un lugar de ubicación perfectamente pensado en términos de rituales, ¿no? De ofrenda sacrificial con el objeto de estimular un pacto, ¿no? Los elementos de creencia pertenecientes ahí siempre es el culto a la sangre, alimentado por magia negra, satanismo y un poco de ritual afro-brasileña, de naturaliza quimbanda, porque a veces la gente dice culto umbanda y los umbandistas no hacen eso. Pero lo que pasa es que en los cultos afro-brasileños la cara son dos caras de la misma moneda. En la diestra el umbandismo y en la siniestra el quimbandismo. Hay una línea muy delgada. Muy, pero muy delgada. Entre una y si otra. no tienen claro la doctrina y control de la aplicación de la doctrina de estos cultos, umbanda, quimbanda, es muy propenso a ser transgresiones sociales, porque cuando hablamos de crimen no estamos queriendo decir solamente homicidio, estamos hablando de violaciones también. Eso forma parte del término crimen, es un delito grave, ¿no? Eso es importante dejar claro. Fundamentalmente, y a veces no solamente está conforme al hecho penal, hay aspectos que tienen que ver con los aspectos civiles. Cuando hay una captación psicológica, sumisión de los fieles y se hace, por ejemplo, apoderamiento de los bienes de esos fieles por una convicción mágico-religiosa que los domina y los convierte en un estado de esclavismo. En estos rituales siempre hay intervención de varias personas, de más de una persona. Siempre. Generalmente. ¿Hay alguien que ejerce un liderazgo? Sí. ¿Siempre? También. ¿De Siempre. manera invariable? Es una constante que se conoce hasta el presente. Así es. Porque quiero agregar una cosita, si me permite, muy rápidamente. Sí. Nosotros recién estamos arañando la superficie en estos casos, porque falta más estudios. Entonces hay cosas que ya sabemos en confirmarse y hay otras cosas que tenemos grandes incógnitas que tenemos que develarla en función a estos estudios. Por lo menos en Argentina no hay demasiada literatura sobre los casos, ¿no? No, porque además es un fenómeno emergente, ¿no? Un fenómeno emergente. A Así pesar de es. tanta historia de la que hablamos, a pesar de tanta historia. Claro. Qué Por lo bárbaro. menos Sí. se está Bien. conociendo ahora. Sí, sí. Bien. ¿Qué habría que marcar como aspectos importantes a determinar cuando tienen una cantidad importante o considerable de evidencias de pruebas? ¿Qué marcarían como puntos a tener en cuenta cuando comienzan a abordar una investigación? Cuando comienzan a tener las primeras conclusiones. ¿Por dónde arrancan? Primero se arranca por un trabajo meticuloso, como señalaba en un principio de la presentación, Sí. que nosotros tuvimos la suerte de contar con este equipo policial, ¿no? Bien. Que se fue y se instaló allí, abandonó casa y un montón de cosas. Después se fueron sumando otros Sí. que son cosas que no se ven, pero están trabajando con el área de criminalística y todo eso de la policía. Y fundamentalmente, todo coordinado por la señora jueza, la doctora Falco, y lo que se hace primero es detectar
de acuerdo a lo que se vio respecto al cadáver, ¿no? Bien. Es decir, qué posición tiene, si fue mutilado, no fue mutilado, dónde el espacio de depósito de ese cadáver, porque no lo incineraron y lo enterraron, lo dejaron a la vista libre, También como tiene, para que todo... Y eso es tiene muy, un significado. Sí, profundo, Bien. ¿no? Porque es una ofrenda que se le da a lo que es sobrenatural, a lo que está más allá de lo natural. Eso quiere implicar la palabra sobrenatural. Hay ciertos vegetales que están presentes, hay lugares que tienen características místicas de acuerdo a las creencias sentidas de la población, y también hay señales en el cuerpo. Entonces eso nos orienta y estrecha el margen de error en la búsqueda. Y entonces decimos, bueno, nuestro norte de búsqueda está acá porque se puede comprobar que esto tiene muchas posibilidades de que sea un crimen ritual de culto. Entonces empieza el rastreo y se llega a esta primera etapa que se llegó con éxito, que se le debe al éxito a todo el trabajo integral de equipo que han hecho entre justicia y policía. Ahora viene la segunda etapa. La segunda etapa es la más complicada y compleja de todo, porque tenemos que todas estas cosas que se encontraron como pedacitos de cosas, allá un pedazo, allá otro pedazo de datos, información, viene la etapa de integrar, relacionar y encontrar una explicación sólida en base a evidencia, porque eso tiene que estar perfectamente claro y probado, ¿no? Cosa que, bueno, estamos en ese proceso. Bien, ¿cierto? bien, precisamente le consultábamos al presidente del Superior Tribunal de Justicia cómo se va a hacer ahora, si bien hay todo un trabajo, algunas conclusiones del fin de semana, pero ahora viene la etapa en la que deben sustentar la prueba, sostener la acusación de cada uno de los imputados. Es, por lo tanto, vendrá la ponderación de esas pruebas, Así es. de la que van a ser Análisis, parte ustedes. Interpretación, análisis, sistematización, Bien. la información. ¿Ya tuvieron un contacto, una aproximación con las evidencias? Estamos en ese proceso en este momento. Bien. Sí. Bien. ¿Se van a quedar todavía en Santiago del Y Estero? nosotros Sí. sabemos cuándo venimos, pero nunca cuándo nos vamos. Bien, bien. Bueno, para mañana tenemos entendido que hay programado un viaje a Quimilí, aparentemente. Parecería ser que sí. Bien. No sabemos a ciencia cierta, porque nosotros estamos rastreando otra área. Bien. Y todo depende de la doctora Falco, que es la jueza, quien está coordinando todo, ¿no es cierto? ¿Usted en algún viaje ya hizo un recorrido del terreno? ¿Conoce? Sí, Así sí, es. nosotros Sí. ya Estuvieron. Así es. 2 veces. 2 veces, en Quimilí. Y en Sí. Quimilí estuvimos como 4 días, más o menos la segunda vez que vinimos. Bien, Sí. bien. Bueno, se imaginan que hay muchas expectativas por el trabajo que van a desarrollar ustedes. La sociedad está atenta, bueno, por los resultados de los últimos días, aún sabiendo que es todo un trabajo de mucho tiempo, como lo acaba de señalar usted, como lo dijo oportunamente también la jueza. Han sido distintos eslabones que se fueron complementando. Policía local, la policía que vino a colaborar, la Policía Federal de Buenos Aires, Así es. la División con sus Canes. Claro. Así que bueno. Y ahora a nosotros nos toca, muy sintéticamente, que ya tenemos los enlaces, puede ser necesario, consultar botánicos forenses, zoólogos forenses y cualquier otra cosa que nosotros ya tenemos los contactos armados como para hacer las consultas y las certificaciones del caso. Bien. Bueno, le agradecemos. Este seguramente va a ser un primer contacto, pero ojalá podamos seguir conversando, así que los vamos a molestar en cualquier momento sobre su, ¿Cómo no? en Con su mucho estadía en gusto. Santiago del Con Estero. gusto. Sí, sí, cómo Bueno, no, con muchas gusto. gracias a ambos. A ustedes por Al invitarnos. contrario. Bueno, buenas noches. Buenas noches. noches. Vamos a seguir nosotros con más información. Vamos a ingresar en